días. El título del Libres y Desiguales define bastante bien a lo que es la sociedad chilena de hoy día. Y aunque todo el mundo se ha conmovido con los sucesos que duran ya casi un mes, ¿no? Esas protestas que han significado una cantidad terrible de gente muerta, de gente golpeada, de gente torturada, porque no se puede emplear otra palabra, en los cuarteles policiales, de muchachas, incluso menores de edad, violadas también en los cuarteles policiales, y de alguna gente que lamentablemente no se sabe dónde está, lo que nos retrotrae a tiempos que creíamos ya felizmente superados, pero lamentablemente los hechos demuestran que no es así. Todo esto lleva a preguntarse si estas protestas empezaron como una manifestación así de gestación espontánea, como hizo creer el gobierno, que todo se debía a una alza en los precios del transporte público, específicamente del metro de Santiago, o si se arrastraban de un tiempo atrás, y por razones que se remontan a bastante tiempo atrás, ¿no? Y creo que, por las informaciones que recibo constantemente de Chile, y porque me preocupaban naturalmente del tema, que la mayoría de los chilenos que han salido a las calles y de los que han participado activamente o con su apoyo simplemente solidario a la gente que se manifiesta en las calles de Santiago, es que han descubierto algo que estuvo oculto y que estuvo soterrado, y ese algo son las verdaderas razones por las cuales se dio un golpe militar el 11 de septiembre de 1973, y las verdaderas razones que llevaron a implantar un modelo económico de manera experimental, ¿no? En Chile por primera vez se implantó un modelo que más tarde iba a ser global y que se iba a llamar el modelo económico neoliberal, la economía de mercado, el mercado rigiendo los destinos de un país por sobre la capacidad del Estado, ¿no?, de normar las relaciones entre los ciudadanos y la industria, entre los ciudadanos y los empresarios. Es decir, la libertad de todo dejado en manos del mercado, con la teoría de que el mercado se regula solo, ¿no?, y por lo tanto augura una especie de paz social mucho más efectiva y mucho más activa y eficiente que aquella garantizada simplemente por el Estado y sus mecanismos de manifestaciones legales. Se implanta un modelo económico determinado, ¿no?, durante la dictadura que dura 17 años, y cuando el país recupera una aparente normalidad democrática, hacia el fin de la dictadura, ese modelo permanece inalterable. El modelo económico no se toca, ¿no? Incluso la dictadura deja una constitución política, una carta magna, que se encarga de hacer casi inviable el pensar siquiera en modificaciones del sistema económico que rige los destinos del país. Y es un sistema económico caracterizado por la menor intromisión posible del aparato estatal, del Estado, ¿no? O sea, el que se supone que es representativo de los ciudadanos en la economía, y dejar al mercado una libertad absoluta para que defina los destinos económicos y los destinos de progreso o de no progreso del país. Se favorecen las privatizaciones, se impulsan las privatizaciones. Es muy difícil a veces explicar en Europa que el panorama de las privatizaciones en Chile y de la liberalización de la economía ha llegado a extremos que son casi increíbles, que cuesta mucho creer que haya un país, por ejemplo, en donde se privatizó el agua, ¿no?, toda el agua, donde todo el agua de todos los ríos, de todos los lagos, de todos los glaciares, de todas las lagunas, incluso el agua que cae de la lluvia, ¿no?, y es canalizada por ríos, esa agua tiene propietarios, ¿no?, y son un grupo de 7 familias que además son propietarios a perpetuidad, porque el Código de Aguas que generó la dictadura militar en Chile es uno de los más liberales del mundo y augura, ¿no?, la propiedad a perpetuidad de las cosas con una leve y simple declaración de intención de uso, ¿no?, que es indiscutible por lo demás.
Es un país que venía padeciéndonos de un panorama de privatizaciones que llevó, por ejemplo, primero a lo que se llamó la municipalización de la enseñanza, es decir, hacer desaparecer la enseñanza pública, hacer desaparecer el deber del Estado de garantizar una escuela pública de calidad, y fue entregada, ¿no?, a los municipios. Pero los municipios funcionaban también como estructuras muy similares a la de la empresa privada, y se medía la eficiencia en cuanto a la formación de los alumnos. Pero ¿cómo se medía esa eficiencia? Se medía con los informes de calificaciones a fin de año. Y mientras más alumnos obtenían buenas calificaciones, más apoyos entonces recibía ese municipio para sus escuelas. Se falsearon estadísticas, se falsearon nóminas, ¿no? Pero curiosamente en los informes sobre la realidad escolar, Chile nunca estuvo entre los primeros lugares. Se llegó a un panorama odioso de privatizaciones o de externalizaciones de todo lo que tenía que ver con la sanidad pública, con la salud pública. Se llegó, por ejemplo, a extremos en donde había un hospital que había sido construido por el Sistema Nacional de Salud, es decir, dineros del Estado, luego de una decisión ciudadana ratificada por el Parlamento, etcétera, habían decidido la construcción de un hospital. Y el hospital estaba ahí, ¿no? Estaba la estructura física, el edificio, pero todos los servicios habían sido externalizados, y esto no ha variado hasta ahora. Y es así que cuando una persona va a un hospital que ha pasado por esos procesos de externalizaciones, sin que el hospital en su totalidad haya sido privatizado, cuando uno llega a ese hospital, se va a encontrar con que hay una empresa externa que le va a alquilar la cama, hay una empresa externa que le va a alquilar las sábanas, hay una empresa externa que le va a alquilar las jeringuillas, las vendas, las cosas necesarias del aseo. Hay una empresa externa que le va a alquilar el servicio de enfermera o enfermero si necesita algún cuidado especial. Hay una empresa externa que le va a vender la alimentación, la comida. Una lista larguísima. Esto no ha cambiado. Bueno, este conjunto de cosas, para ser más breve, se fueron juntando, ¿no? Se fueron reuniendo en el ánimo de la gente. Y al conocer, ¿no?, porque la información existe, ¿no?, de que el país crecía, de que en términos macroeconómicos se podía hablar de una suerte de milagro, pero cuando ese milagro se manifestó en una realidad terrible que dice hoy, reconocido, ¿no?, por organizaciones internacionales, que hay un 1% de la población del país que es propietario del 50% del Producto Interno Bruto del país entero. No, algo no funciona, algo está funcionando mal, ¿no? Cuando la gente arriba a la edad necesaria para ser un jubilado, para tener una pensión, y se encuentra que su pensión es miserable, pero no por un designio del destino, sino porque primero durante la dictadura, ¿no?, se privatizaron todos los sistemas de previsión, todos los sistemas que administraban las pensiones, que eran estatales. Según el rubro profesional existían cajas de previsión donde la gente cotizaba, ¿no? La cotización era por ley naturalmente obligatoria, ¿no?, y se llegaba así a tener pensiones que eran, si no eran extremadamente buenas, por lo menos eran aceptables y garantizaban un nivel de vida digno. La palabra dignidad es muy importante en todo lo que está ocurriendo hoy día en Chile, ¿no? Pero se privatizaron los sistemas de pensiones y los que adquirieron esas antiguas cajas de previsión donde la gente colocaba sus cotizaciones, se encontraron con que esos fondos fueron empleados o fueron invertidos, ¿no? Se jugó a la bolsa, se jugó a la especulación con los fondos de las personas. En muchos casos, hubo algunos dramáticos, el caso de los profesores. En Chile existe algo que se llama una deuda histórica, porque a 4 generaciones de maestros, a 4 generaciones de profesores, se les han escatimado las pensiones. Todavía no reciben las pensiones que merecían, muchos ya han muerto y no la van a recibir jamás, porque se especuló con sus pensiones, y el que especuló, perdió. Y como perdió, perdieron todos aquellos, ¿no?, que habían cotizado para tener una pensión como maestros digna al final de sus vidas, ¿no? O las enfermeras y los enfermeros, que también
Se quedaron muchos, la gente que trabajó entre el año 1950 y el año 1980, muchos de ellos se quedaron y hasta hoy esperando sus jubilaciones porque la caja, ¿no?, el instituto que administraba esos dineros, sus cotizaciones para tener pensiones dignas, también fue privatizado, especuló y perdió. Y hoy la situación no ha variado sustancialmente. Hoy día las pensiones de los chilenos son administradas por unas instituciones que se llaman AFP. Las AFP tienen una serie de letra pequeña en los contratos, ¿no? Y más o menos el futuro de una pensión está garantizado por la observancia que el que impone haya hecho, ¿no?, de cómo se mueven los mercados de valores, de cómo se mueven los mercados de cotizaciones, cuál es la salud del IBEX 35, cuál es la salud del Dow Jones, cuál es la salud del Nasdaq, la bolsa de Frankfurt. Es decir, temas que maneja cualquier trabajador, que son muy simples. O sea, cualquier trabajador está pensando sistemáticamente en eso antes de decidir dónde va a colocar, ¿no?, sus cotizaciones para tener una pensión digna. Y al día de hoy, y esto es algo que no ha cambiado, cuando las empresas que administran las pensiones de los chilenos tienen pérdidas, las pérdidas se cargan a los pensionistas y achican cada vez más las pensiones. Y cuando esas inversiones tienen ganancias, esas ganancias van solamente en beneficio de los directivos de las empresas que administran las pensiones, que son parte de ese 1% dueño del 50% de todo el PIB del país, ¿no? Esto generó un cabreo, un cansancio bastante grande, porque en definitiva lo que se está lesionando en la gente, o lo que la gente siente más lesionado, no solamente el hecho en sí mismo de no poder acceder a una vivienda, no el hecho en sí mismo de no poder pagar un alquiler por una casa mejor que aquella que estoy alquilando, no el hecho en sí de no poder decidir por el futuro de sus hijos con una gran libertad, porque hoy día los jóvenes chilenos que terminan una carrera universitaria terminan con una deuda de 15, 20, 25 años. Porque estudiar es carísimo, es uno de los países donde más caro es estudiar, ¿no? Entonces, todo esto lo que fue generando fue una herida muy grande en la dignidad de una nación, en la dignidad de un pueblo. Se empezaron a sentir que fundamentalmente ya no se trataba de decir somos maltratados económicamente, somos maltratados en el sentido de la justicia, somos maltratados por la policía que no ha cambiado desde los tiempos de la dictadura, ¿no?, y actúan con una impunidad que es pasmosa en cuanto a violación de los derechos humanos. Lo que la gente empezó a sentir es que han pisoteado algo fundamental en los pueblos que se llama dignidad, y queremos recuperar nuestra dignidad, ¿no? Y han salido a las calles sin un objetivo político mayor, y tampoco es un objetivo político menor que ese, que es la recuperación de su dignidad. Y han entendido que para la recuperación de esa dignidad es fundamental y es muy necesario empezar a articular una alternativa, ¿no?, al actual gobierno, y han abierto las puertas a un gran ejercicio intelectual, a un gran ejercicio de imaginación, porque evidentemente las cosas no se solucionan con la simple salida de Sebastián Piñera del gobierno, las cosas no se solucionan con un simple parche, ¿no?, a la situación económica y general del país. Las cosas empiezan a solucionarse con una nueva constitución, que es lo que está clamando la gente en Chile, una constitución que garantice, por sobre todas las cosas, el papel del Estado y su responsabilidad como garante del bienestar de la gente, y no del bienestar de un 1% propietario del 50% del PIB. Y, naturalmente, saben que se han abierto las puertas a un ejercicio de imaginación colectivo muy grande, y esto es global, porque lo que implantó el neoliberalismo en Chile, lo que implantó el neoliberalismo en el resto de los países de América Latina, es una suerte de nueva cultura, del fatalismo, de una nueva cultura marcada por la precariedad,
y con un resultado que es perverso, y es que la gente haya dejado de pensar de una manera que es tan intrínsecamente humana como es el decir todas las cosas pueden ir a mejor, todas las cosas pueden mejorar, y eso ha sido reemplazado por un todo puede ser peor, entonces no hagamos nada para que nos quedemos así, para que las cosas no vayan a peor. Una sociedad inmovilizada, una sociedad casi afectada por una parálisis en su accionar, ¿no? Y esto empieza a cambiar a través de, con estos movimientos, con estas protestas, con estas salidas masivas de gente a las calles, ya empiezan de nuevo a enarbolar un discurso que dice las cosas pueden ser mejor, depende de nosotros que las cosas pueden ser mejor. Ya pasamos de la etapa del todo puede ser peor, dejemos las cosas como están. Han vencido el miedo, la sociedad chilena ha vencido el miedo, ¿no? Y eso se manifiesta hoy día en su accionar jóvenes, en las calles. Sobre todo los jóvenes fundamentalmente, sí. Sí, bueno, son muchos temas, ¿no? Cuando me invitaron, recibí el email para esta charla, pensé, bueno, estaba ahí con un endecasílabo, yo me dedico a escribir ficción, y siempre aparecen estos personajes con ansia de justicia, ¿no? Y pensé qué tema podía abordar, porque son muchos, ¿no? Mi padre, por ejemplo, vive en Vallenar, en la tercera región de Atacama, y él me comenta que existe una gran empresa en la precordillera junto con Argentina que han taladrado unos glaciales, y entonces el agua no llega a los pueblos pequeños, ¿no? Que están del otro lado de la cordillera. Entonces los municipios, lo que dices tú, que ha hecho para solventar el problema del agua y de los cultivos de esta gente, es enseñarle un sistema hidropónico, ¿no? Sistema de goteo, para ahorrar ese tipo de agua que antes corría libremente por el río, y ahora al ser, digamos, privatizado, al tener un precio que la gente no es capaz de pagar, se tiene que, digamos, buscar la vida para poder llevar a cabo estos cultivos o cambiar directamente de oficio. Son muchos temas. Está el tema del agua. Yo vengo de la comuna de San Joaquín, en Santiago de Chile, digamos, un poco la periferia. Y uno de los temas que a mí siempre me llamó la atención, yo provengo de una familia en la que había libros, siempre hubieron libros en casa, y a lo que más podíamos aspirar nosotros, yo nací en el año 77, hasta el 87, mis primeros 10 años fueron como de total, ¿cómo pudiera decirlo? Una palabra que no suene tan trágica, ¿no? Sin ninguna expectativa, digamos, de progreso ni nada. Veníamos arrastrando una hecatombe que había sido la dictadura. Y siempre me llamó la atención que había un servicio de menores, nosotros le llamábamos la cárcel de menores. Esta cárcel, yo de jovencillo iba a jugar a fútbol dentro, ¿no? Con jóvenes de 10, 12, 13, 15 años, y me llamaba la atención el maltrato brutal que recibían por parte de sus cuidadores. Eso me llamó la atención. ¿Qué pasa? Que yo he buscado ahora en internet este sistema. Son muchos los temas, ¿no?, que se pueden comentar. Yo solo voy a hablar de este. Se trata del Servicio Nacional de Menores. La teoría cuenta aquí en el Google que el Servicio Nacional de Menores es un organismo estatal chileno encargado de la protección de derechos de los menores de edad y adolescentes ante el sistema judicial. Además está encargado de regular y supervigilar las adopciones de menores. Creado por Ley número 2465 del 10 de enero de 1979, en reemplazo de sus funciones al Consejo Nacional de Menores y la Fundación Niños Chilenos. Este organismo, digamos, tiene 240 centros donde atiende a jóvenes. En uno de ellos yo recuerdo haberlo visitado. Y creo que la voz de ellos no sé si aparecerá en un sitio como este. Entonces, como yo soy escritor, narrador, y he
una breve pincelada de los jóvenes. He decidido escribir esto, una especie de narración, en la cual me pongo en la piel quizá del que yo también fui alguna vez, ¿no? Y dice: viví en el Sename hasta hace unos pocos años, y cuando comenzó el estallido social me dieron ganas de quemarlo todo. Robé varias veces en la calle y en casa, sabía que lo que hacía era malo, pero ya tenía 15 años, nadie iba a venir a rescatarme. Me las tuve que rascar solo. Pensé en trabajar, recoger cartones, aplastarlos bien y atarlos a un carretón que tenía Javier, pero sinceramente las ganas de ver arder todo siempre me llamó más la atención. En Sename todo cambió cuando llegó un niño de 7 años, al que Javier y yo decidimos adoptar y llevar por el camino del bien, que no fuera un ladronzuelo como nosotros, que aún tuviera su oportunidad, que alguna familia se lo llevara, que estudiara para tener una herramienta con que defenderse en esta vida. ¿Y para qué? Un día simplemente desapareció del centro. Nunca me creí el asunto de su adopción, porque sus poleras, calcetines y buzo todavía seguían en una caja de cartón bajo su cama. Si lo hubieran adoptado, él se habría despedido de nosotros porque éramos los únicos que lo cuidaban y protegían. Una noche preguntamos por él, sabiendo que algo raro había pasado. Para que Javier y yo no armáramos más líos preguntando por el niño, nos dijeron que estaba en una sala aparte y cuando nos llevaron allí un trapo con algo nos pusieron en la nariz y me desvanecí en el suelo. Cuando desperté me vi en un lugar que parecía hospital por dentro. No sé por qué me costó moverme. Tenía las piernas y espalda moratados. En la camilla vecina estaba Javier dormido profundamente. Al otro costado había otro niño del Sename, de nuestra misma edad, a quien le raspaban el estómago en un bisturí. Al ver la bandeja médica con tiras de piel sobre un líquido, supe que aquello lo utilizaban para la gente quemada. Me embargó el miedo. No sabía si hacerme el dormido o escapar. A los minutos el tipo salió de la sala con la bandeja con piel y me puse de pie, lo más rápido que pude. Un tanto mareado tomé a Javier, pero no despertaba, su cuerpo pesaba. Mientras me vestía observaba la ventana que daba a un antejardín y trataba de despertar a Javier, que no reaccionaba. Le puse el oído en el pecho y su corazón latía. Con cara empapada me escapé sin él. Llegué a Calama desde Santiago gracias a un camionero. Pedí plata en la calle, dormí en el banco de un parque pasando hambre y frío. Pero un día un abuelo tuvo la gentileza de darme cobijo. Me llevó hasta la casa y pensé que iba a abusar de mí, y que esa sería la forma de pago a cambio de comida y techo. La vida en la calle tenía estas cosas y no me importaba entregarme. Torturas peores había vivido en el Sename. Por suerte el viejo me trató como a su mascota, me respetó y solo quería ayudarme. En su casa había un largo saco colgante de esos que utilizan los boxeadores. Tenía un almacén con máquinas viejas que alguna vez habían servido para enfrentar la musculatura, para entrenar la musculatura. Todo eso había que ordenarlo y sacar lo que ya no valía para venderlo como chatarra. Cada día el viejo me pedía que me pusiera en posición de combate y le diera puñetazos en la guata. Aunque estaba jubilado, vivía con lo justo para pasar el día y se mantenía en excelente forma. Cada día realizaba ejercicios. Esta era su forma de vida. Nunca le pregunté por la mujer que aparecía en un portarretrato y por el hijo que trabajaba en una academia de judo en Santiago. Yo lo llamaba Maestro Rochi, como el maestro de Dragon Ball. Encima tenía cara de califa, se parecía mucho. El mundo es un lugar peligroso, Tinito, me decía, por eso debía aprender a defenderme. Me enseñó a pegar 3 golpes con un solo movimiento. Sacó unas pesas hechas con tarro relleno de cemento y un hierro que las atravesaba para que fortalecieran los brazos. Aprendí a leer de corrido, aprendí a contenerme y bajar la rabia. Aprendí a entender lo que me pasaba y me puse a trabajar en un supermercado. Fueron 4 años muy buenos para mí. Yo no sabía nada de la orden de embargo de la casa del viejo. Mucho menos imaginé que se colgaría de una sábana del mismo gancho que colgaba el saco de boxeador. Ni siquiera entendí la carta de embargo, la orden de dejar su casa o el recibo miserable de su jubilación, también apropiada por el banco. Otra vez solo y en la calle. En fin, la historia de cientos de jóvenes que hoy en día están en las calles sin, digamos, ninguna posibilidad de reinserción. Creo que hay una cifra acá
donde dice que Chile es el país, uno de los pocos países democráticos, si no el único, en el que la ONU acredita que el Estado viola los derechos de los niños a los que tiene que proteger. La PDI también, Policía de Investigaciones también, el año 2017 registró 2.071 casos de violencia y maltratos graves, incluyendo 310 agresiones sexuales. Este asunto del sistema SENAME, en la teoría dice que es público, que pertenece, que el gobierno, digamos, lo administra, pero al dárselo entregárselo a manos privadas, lo que dices tú, la empresa privada pone gente ahí, no quiero hablar mal de los cuidadores, porque hay cuidadores que trabajan incluso contra el sistema en condiciones precarias. Entonces, el tema es que, claro, realizan numerosas horas y la precariedad solo aumenta. Yo cuando estuve en el año 2009, fui con mi mujer es de acá, me llamó la atención la cantidad de situaciones como la del metro. Muchos me han preguntado cómo es posible que suban 20 céntimos el metro. Si un trabajador cobra 500 euros y se gasta el 25% de su sueldo viajando, hay que situarlo en el contexto, por supuesto. En Chile, en Santiago de Chile, se mueven entre 2,5 millones y 3 millones de personas al día en el metro. Y cada horario, cada hora, digamos, hay una tarifa. El metro vale, me sorprendió, 1 euro, lo mismo que vale en España. A mí lo que me impresionó al visitar después de 10 años, yo llevo viviendo aquí 20, es cómo esa olla de presión no explotó antes, cómo se ha aguantado durante, no sé, 20 años o 30, esa presión en la que, en que la gente tiene que ir a pactar al agua, a lo que hablábamos, y repactar la deuda de una cuenta de agua, porque no tiene 80, 70, 80 euros, que vale lo mismo que aquí, una cuenta de agua. Entonces son muchos temas que cuando uno está ahí lo va viviendo y dices tú cómo puedes aguantar. En mi caso personal, yo no fui a la universidad, decidí no ir porque no quise endeudarme. Tengo amigos que llevan 10, 15 años pagando, ¿qué serían? 60, 50 mil euros de aquí, a 20, 30 años. Entonces decidí no entrar a la universidad por no entrar en este sistema, digamos, un poco canalla de luego de recibirme y vivir solo para pagar ese crédito que es prácticamente hipotecarse la vida. Sí, ciertamente. O sea, tú y yo somos dos generaciones entre las cuales hay un abismo, ¿no?, histórico, ¿no? Yo nací bastante antes que tú, yo nací en el año 49, ¿no? Y yo soy un hijo, por ejemplo, de la educación pública, laica y gratuita que existía en Chile, ¿no? Yo hice la enseñanza primaria y la secundaria y la universidad gratis, ¿no? Y en la universidad gratuita y laica, propiedad del Estado, cosa que hoy día lamentablemente ha desaparecido. No, una de las preguntas es cómo es que esa situación se aguantó tanto, cómo esa caldera no dejó escapar el vapor mucho tiempo antes, ¿no? Porque es bastante, a veces difícil de explicar, ¿no? Imaginaos que vivís aquí en Madrid, que el metro de Madrid tuviera las siguientes tarifas, ¿no? Que costara una tarifa determinada desde las 6:30 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana, pero cuando empieza el horario punta, es decir, a partir de las 7:30 hasta las 11, costará el doble, ¿no? Así funcionan las tarifas, por ejemplo, del transporte público en Chile, ¿no? Lo mismo ocurre en la tarde, es decir, en la hora punta vale el doble que en las horas de menos uso. Y naturalmente eso lo paga el usuario de una manera muy, muy dura. O sea, del 25 al 30% del salario de un trabajador medio que vive en la ciudad de Santiago se le va en gasto de transporte, solamente en gasto de transporte. Es decir, eso es insostenible. Eso tenía que reventar algún día. Lo mismo ocurre con los gastos de salud, es decir, en el léxico político jurídico chileno se inventó una palabra que es la palabra colusión, ¿no? Significa coludirse, ponerse de acuerdo para algo, ¿no?
y una de las primeras colusiones que escandalizaron a la sociedad chilena, y se pensó, aquí esto va a reventar, y el día que reviente va a reventar mal, es cuando se dio, por ejemplo, la colusión de los dueños de las farmacias. Son 3 grupos económicos dueños de todas las farmacias del país. 3 grupos solamente son dueños de todas las farmacias que hay en un país de 5.000 kilómetros de longitud, ¿no? Y se ponían de acuerdo en el precio de los medicamentos. Y los medicamentos siempre iban al alza, iban al alza, iban al alza, ¿no? Yo recuerdo una anécdota muy breve, un día con un amigo que es español, hipertenso, que tenía que comprar un remedio para controlar la hipertensión, ¿no? Un remedio que aquí en España, o sea, la caja de 24 pastillas para controlar la hipertensión vale más o menos entre 8 y 10 euros, es que en Chile costaba 25 euros la pastilla, no la caja de las 25 pastillas, ¿no? Y al preguntar, ¿pero por qué? Es que es importado. Pero ¿cómo no va a haber un laboratorio nacional, ¿no? que compre el royalty para fabricar este medicamento aquí? No, porque la libertad de mercado lo decide así. Es decir, en vez de desarrollar una industria nacional o pretender desarrollar una industria nacional, hacer un esfuerzo, había una, fue destrozada. No, se prefiere por eso, ¿no? El libre mercado, bueno, permite, ¿no?, la importación de los medicamentos, y no importa si eso significa algo para el riesgo de la salud de los habitantes, ¿no?, para el derecho a la vida de los habitantes, ¿no? Y se suma a esa caldera, ¿no?, una especie de humor negro que han manifestado algunos de los gobernantes. Por ejemplo, el actual presidente Sebastián Piñera ha tenido en su gobierno una serie de ministros que no han sido los más afortunados en sus declaraciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace el alza de las tarifas del metro, que desencadenan las primeras protestas, ¿no?, de la gran serie de protestas que aún continúan, aparece un ministro que es el equivalente al ministro de Fomento en España, ¿no?, que dice, pero hay que considerar que, digamos, entre las 6:30 de la mañana y las 7 de la mañana la tarifa vale menos, entonces levántense más temprano y así ahorran dinero. Bueno, así duerman menos, vivan menos, ¿no?, y así van a ahorrar un poco de dinero. Entonces eso te está riendo en mi cara. Se está riendo de mis propias desgracias. Exactamente, en la cara de todos. Pocos días después hay un alza del pan, no también un alza del pan, o sea, una alza bastante significativa. Pero un 30%, hoy en día, deja terminar lo del alza del pan, ¿no? El pan sube de precio, entonces aparece un nuevo ministro con esas demostraciones de humor que han caracterizado a estos ministros del gobierno de Sebastián Piñera, y que dice: es que no veo la preocupación por el alza del pan si hay otras cosas que han bajado. Por ejemplo, no compren pan, compren flores, ¿no?, que están un 20% más baratas que lo que estaban hace un mes. O cuando luego de una epidemia de mal tiempo atroz empiezan a inundarse las escuelas, ¿no?, y naturalmente la gente reclama, dice: no, aquí tiene que haber una participación estatal, que vengan a reparar los techos de las escuelas. O sea, está lloviendo en las aulas. Aparece el ministro de Economía que dice: ¿y por qué no organizan bingos? Y así juntan dinero, no para reparar las escuelas. Entonces, esas manifestaciones de humor empezaron a pesar demasiado. Ya venían repitiéndose durante 30 años, ¿no? Y fue también uno de los detonantes que han sacado a la gente a la calle, ¿no? A decir, ya basta, o sea, basta de reírse de mí en mi propia cara, o sea, basta de reírse de mi no futuro, ¿no?, de mi tener que vivir anclado en un presente que es tremendamente odioso. Es decir, se creyeron, dicen los chilenos, creo en su mayoría, en un comienzo, de que el país podía tal vez transformarse en ese oasis que anunció el presidente Piñera que era, ¿no?, el oasis chileno en medio de un mar de naciones convulsionadas en el resto del continente. Se lo creyeron porque auguró que iba a haber un florecimiento de una clase que se llama la clase media, ¿no?, pero sin considerar que para que esa clase media realmente se multiplique y florezca, es necesario realizar una serie de medidas que son fundamentales, como ampliar el acceso de la gente a los bienes, ampliar el acceso de la gente a las posibilidades de estudio, ampliar la posibilidad de tener formación profesional que permita crear pymes o mini empresas o lo que sea, ¿no? Y una clase existe en tanto es capaz de sustentarse económicamente a sí misma, ¿no? Pero se les ofreció a los chilenos una tarjeta de crédito, ¿no?,
y que era el símbolo que garantizaba el acceso a la clase media. Y hoy día es uno de los países con una población más endeudada del planeta, ¿no? Es decir, el nivel de deuda de cada uno de los chilenos que compra hasta el pan pagándolo con la tarjeta de crédito, ¿no? Ya alcanza alcanza ya los niveles de lo inasumible. O sea, esa deuda en general ya no se puede asumir, ya no se puede pagar, ¿no? Y claro, llegó el aterrizaje, es decir, vaya, ese sueño de ser clase media también se desvaneció, ¿no? Y ahora está claro que estamos inmersos en una sola forma de sociedad, que es precaria, ¿no? Y que no nos ofrece nada más que la precariedad y evidentemente en quienes confiábamos para que nos ofrecieran una alternativa a la precariedad, que eran los gobiernos, digamos, de centro-izquierda, o de aparente centro-izquierda, o de casi centro-izquierda, ¿no? Que fallaron. Eso generó también una especie de distanciamiento de la política en general, ¿no? Que ahora empieza a recuperarse, pero de una manera diferente, ¿no? Empiezan a entender de que justamente estar en las calles, ¿no? Y diciendo muy enfáticamente no queremos que se sigan burlando de nosotros, no queremos vivir en esta sociedad de precariedad, es una de las formas de política más altas que se podían concebir, ¿no? Porque significa un descontento general. De ahí a pasar, sí, al campo de las soluciones, es decir, hacer que la política evolucione, ¿no? Como tal, es la gran tarea que los chilenos tienen encima y lo sienten así y lo saben así.